Bueno, la semana pasada, el podcast pasado más bien, habíamos quedado de hablar sobre la muerte. La muerte versus vida consciente. Es un tema bien complicado. Pero yo, en mi opinión, creo que la propia muerte es inalcanzable. Es inalcanzable como experiencia consciente. O sea, es paradójico porque piensa un momento en esto. Cuando estás vivo, la muerte no está. Cuando llega la muerte, tú ya no estás. Algunas personas dicen que no le tienen tanto miedo a la muerte como al dolor mientras se muere, o al dolor emocional cuando muere un ser querido. Ahora, reflexiona conmigo. La muerte, el dolor y el sufrimiento no son lo mismo. El dolor no se elige, se siente, se acepta, se afronta. En cambio, el sufrimiento llega por el camino de la decisión o de la ignorancia. La muerte muchas veces no duele. El dolor muchas veces no mata. Pero durante la vida, el sufrimiento siempre mata lentamente. Hablar de la vida es hablar de la muerte. ¿Cómo puede existir una sin la otra? Y al mismo tiempo, quien tiene miedo a morir, pues también tiene miedo a vivir. Un tema tan actual, tan vigente, tan de siempre. ¿Cómo puede ser un tema tabú? ¿Cómo puede la gente hoy vivir sin cierta información que es vital? También sin la conciencia de finitud y sin pensar en la muerte. Mientras menos invitemos a la muerte a comer a las mesas de nuestras casas todos los días y hablemos de ella, menos conciencia tendremos de vivir en plenitud. Hablemos hoy entonces, en nuestro episodio, la muerte versus vida consciente. Hola mi Fabio lindo, otro día aquí en este super espacio, nuevo episodio. Nuevo episodio, creo que es el 9. Pues ya, mira, yo ya perdí la cuenta. Hola Artur, ¿cómo estás? El de la cuenta también es Artur. Arturo Medina, gracias por tu apoyo y gracias a todos ustedes por seguir este podcast. Hoy es un tema muy interesante que vibra en nuestro corazón, vibra en nuestro cerebro, vibra en nuestra vida. ¿Sabes qué, Vero? ¿Qué? Te vas a morir. Pues sí, ya lo sabemos. Yo ya lo sé, Fabio. Ya vi la pantalla de tu teléfono lo que dice. Es esa conciencia de todos los días. ¿Por qué traes un letrero en la pantalla de tu teléfono que dice te vas a morir? A mí me ayuda tener presente el saber que la muerte puede llegar en cualquier momento. Lo más probable es que no llegue ahorita, pero puede llegar en cualquier momento. Y justo lo que dices al principio es muy motivador. Es decir, tener presente la muerte te ayuda a vivir la vida. Te ayuda a darle importancia a la vida. Claro. Los filósofos griegos decían, hablaban mucho del memento mori, que es nunca olvides cada día que te vas a morir. Claro, se me hace muy sabio, ¿no? Y cuando estudié filosofía, como una de las materias de mi maestría, me encantó esa frase, te vas a morir. Y la puse en mi celular como fondo de pantalla. Y hay veces que ya me acostumbro, ¿no? Pero otras veces sí la veo con conciencia. Es, te vas a morir. O sea, no la armes de tos. Sí, no, claro. No, que no es nada para tanto. Les quiero contar que mencionábamos que íbamos a hablar de muerte. Y entonces le pregunto a Fabio, aunque ahorita nos va a decir bien qué piensa acerca de la muerte, pero para no gastar el tema nos seguimos platicando la vez pasada aquí en mi casa. Entonces nada más le dije así, ¿qué piensas de la muerte? Y me enseñó la pantalla de su teléfono que dice te vas a morir. Y esta es la explicación que nos está dando. Total, le dije, oye, se me hace genial. Yo como buena tanatóloga, pues digo, se me hace súper buen detalle tener eso en mi pantalla. Total, lo hice, Fabio me mandó varias portadas de opción y tomé la más bonita y yo me sentí muy orgullosa. Y poquito tiempo después me fui a una comida de amigas y vieron mi pantalla. No hubo una persona en esa comida que no me dijera, ¡qué horror! ¿Por qué traes eso ahí? Ay, no. Así que qué feo, Verónica, estás loca. Y yo, ¿qué tiene? O sea, al contrario, porque, o sea, siendo yo tanatóloga,
Ya sé que los tanatólogos no tenemos tan buena fama porque creen que somos esta muerte con daga que llegamos a anunciar la muerte, ¿no? Y no, los tanatólogos no hacemos eso. Ya después platicaremos de esta súper práctica que es, ¿no? Pero ese es un pequeño ensayo, aunque no quise, Fabio, hacer el experimento. ¿Qué crees? Funcionó como experimento. Y en algún momento me llegué a sentir como incómoda y dije, ya tanto me están diciendo, siento que me estaban tirando mala onda y mala vibra, que total la cambié por una imagen de alguien así sentado como señalando los chakras, ¿no? Dije, ay, ok, como que esto está más lindo. Digo, y al mismo tiempo como que me dejé influenciar, ¿no? Por esto, y dije, ¿por qué no voy a dejar mi pantalla? Si a mí me hace este mismo sentido que a ti, Fabio. Entonces, por supuesto que sé que me voy a morir. Para mí esa conciencia de finitud es un regalo todos los días. Se me olvida, a ti no se te olvida, porque sí hay cosas que nuestra mente nos lleva a viajar como a esta cotidianidad y a este rollo, y de repente, digo, en cosas tan banales como que se nos olvida agradecer nuestra salud, nuestras piernas por las mañanas que nos llevan a donde queremos, nuestra mente que funciona, tantas cosas que podemos usar nuestros sentidos y de repente lo damos por hecho. Exacto. Y creo que respirar también lo damos por hecho y estar vivos también. Ese es el problema, justamente, y lo acabas de decir, lo que yo no expliqué quizá también, como tú lo haces ahora, en agradecer. Es que sí, cuando tú dices te vas a morir, es una forma de agradecer. Como el que estuvo en la cárcel preso y tiene la condicional y que está disfrutando de su familia y de sus relaciones y pensando, tengo la condicional, ¿sí? O sea, tengo que disfrutar este momento, y cada vez que yo me acuerdo que estuve en la cárcel, cada vez que me acuerdo que puedo volver, disfruto más a mi hija, jugar con ella, ver a mis amigos, leer, estudiar, moverme, ir al campo. Entonces, el tener presente la muerte nos ayuda a disfrutar la vida. Eso es la forma como yo lo veo, y esta es la gratitud de la que tú hablas, de acordarte que esto no es ganado. No es para siempre, no te lo ganaste, es un regalo, quién sabe quién te dé este regalo. Uh-huh. Me llama mucho la atención la respuesta de la gente, porque tienes toda la razón. A mí también las personas me han dicho eso. Uh-huh. ¿Por qué tienes ese mensaje tan feo? Sí, sí, o no decretes, o no pienses negativo, o toca madera. Pero si eso es algo más que un decreto, es una evidencia. Pero ¿por qué, Vero? ¿Por qué la gente tiene tanto repudio, rechazo a la muerte? ¿Por qué la niega? ¿Por qué no quieren hablar de ella? Pues yo creo que vamos a volver al mismo punto. Hay una parte cultural, hay una parte de creencias, hay una parte de ignorancia. Creo que desde hace años sabemos que la gente nacía y moría en casa, ¿no? Y por eso existían las parteras, y ahora un término más moderno es la dula de la muerte, o sea, también es la gente que va a acompañar a morir, ¿no? Y digo, es ahora lo que hacemos los tanatólogos ante cierta incapacidad, con todo el respeto, porque no es que sean menos o más, lo que pasa es que la cultura nos va aventando más a no sentir, a no hacernos cargo, a no ver lo feo y a mirar la enfermedad y la muerte como un tabú, ¿no? O que algo se termina, es como algo de necesariamente tiene que hacer algo que relacionamos con algo malo. Qué mala suerte, ¿no? Porque lo acaban de diagnosticar con esto a alguien. Qué mala suerte, ¿no? Que se murió, todavía no era su momento. O qué bueno, porque ya tenía esta edad. Entonces empezamos a hacer juicios acerca de la muerte. Hay dos factores importantísimos. Uno es la falta de información, que lo que hacemos los que nos dedicamos a esto con mucho amor y compasión es difundir información. Y creo que, Fabio, por eso estamos aquí también hoy, ¿no? O sea, pues no sé si es tanto la necesidad como la pasión por informar a lo que nos dedicamos, y que esté un poquito más a la mano de una manera, vamos a poner, más entretenida. Porque pues la gente, o mucha gente ahora lee poco, y lee poco de temas pues que no son sexys, como hemos dicho, no son atractivos. Si podemos tomar un curso de historia, o probablemente de matemáticas avanzadas, o de financiar, o de otras cosas de economía, o más intelectuales, pues eso como que pega más. Pero no tomamos un curso de cómo morirnos, cómo acompañar a la gente que se muere, cómo vivir la muerte, porque ¿para qué? Eso no tendría ningún sentido. Cuando para mí, y lo sé que también es para ti, creo que es un principio básico. Tener determinado e integrado conceptos
tan de la vida como es la muerte, la finitud, todos los rituales que hay alrededor de esto, y decir, bueno, si nos ponemos un poco más curiosos, sí hablemos de esto. Nuestros consultorios y nuestros espacios están repletos de personas con algo que tú decías también al principio, que tiene que ver con el sufrimiento. Una cosa es el sufrimiento y una cosa es el dolor. Y si podemos viajar más ligeros de equipaje, ¿por qué no simplemente abrazar esta realidad e integrarla como algo natural? Porque eso es nacer y morir, es algo natural. Esto de viajar ligeros de equipaje, Vero, es lo que nos puede ayudar a vivir conscientemente. O sea, conscientemente es darte cuenta de cuáles son tus miedos en la vida. El mayor de todos es el miedo a morir. Uh-huh. Bueno, está el miedo a morir, está el miedo a ver morir. Uh-huh. El miedo al dolor físico. El miedo al dolor cuando se muere. El miedo a la no trascendencia. Ese es un mayor miedo, sí, es un miedo que las personas han mostrado desde hace miles de años. Este miedo a la no trascendencia que lo vemos en el Taj Mahal, uh-huh, en las pirámides de Egipto, uh-huh, en estos grandes mausoleos de reyes y de emperadores, donde ellos creían que se iban a llevar a la trascendencia, uh-huh, todo esta opulencia. Uh-huh. Y los seres humanos tenemos también algo que yo llamo la fantasía de la épica personal, uh-huh, que es algo que nos lleva a ir en contra de la muerte. Es decir, nos da tanto miedo a la muerte que tenemos apegos. Los apegos nos mantienen en la vida. Creo que uno de los apegos que más nos mantienen en la vida, no sé tú, pero es el sexo. El sexo es algo que le da mucha vida a las personas, sobre todo, por ejemplo, a las personas, a los hombres mayores, uh-huh, el sentirse nuevamente vivos, uh-huh, o mujeres, ¿no? O sea, incluyo, pero el tener otra vez esta parte activa sexual les vincula a la vida. La energía vital. He leído que hay muchas encuestas que muchas personas en la edad tardía buscan de alguna forma tener algún tipo de aventura con alguna persona más joven, uh-huh, y volver a vivir este romanticismo, volver a vivir estas ganas, esta travesura, uh-huh, esta ilusión por la claro. vida. Pero los apegos son los que nos mantienen lejos de la vida consciente. Creo que la muerte no existe más que como concepto, porque lo único que existe es la vida. Yo no tengo forma de hablar de la muerte porque no la conozco. Uh-huh. Yo hablo de la muerte a través de lo que he leído, a través de la literatura, de la filosofía, a través de mi experiencia de las personas que se han marchado. Pero no puedo vivir la muerte y no puedo decir qué tanto duele o qué tanto no. Uh-huh. Pero personas que han recibido, por ejemplo, un balazo, yo conozco personas con las que he platicado y me dicen que no se siente caliente, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se puede sentir muy caliente y luego se puede sentir, uh-huh, mucho dolor. Pero esto lo digo solamente con el fin de explicarme que la muerte no necesariamente tiene que doler, y tiene que doler mucho. Tú puedes morir de forma automática en un accidente aéreo, en un accidente de coche, una bala perdida, o como la muerte de los reyes, la muerte de los justos le llaman, sí, dormido. Sí, sí. Es decir, no hay un vínculo entre la muerte y el dolor. Entonces, yo he recibido, por ejemplo, me he pegado en el dedo gordo del pie con la cama y me he querido morir del dolor. Uh-huh. Sí, y no me muero. O sea, hay dolores muy fuertes que no te mueres. O sea, tú hablas de dolor físico. Claro, es que no es lo mismo, pero hay gente que tiene miedo a morir. Claro. ¿Sí? Con un dolor. Pero hay gente que tiene miedo a morir sin haber trascendido. Uh-huh. Y por eso es esta falacia o esta fantasía de la épica personal. Uh-huh. Y la épica personal dice que soy muy especial y tengo que trascender, ser muy importante, dejar trascendencia en la vida, trascender más allá de la muerte. Ser un ser divino, uh-huh, ser como Aquiles, uh-huh, o como los dioses. Esto es una forma de sujetarte tanto a la vida para evitar morir o evitar desaparecer después de muerto. Uh-huh. El complejo de Aquiles tiene mucho que ver con esto porque son personas que quieren verse gloriosas, poderosas, omnipotentes, exitosas, y tienen una debilidad que esconden. Es el famoso talón de Aquiles. Uh-huh. Entonces, cuantos más apegos y cuanta más gloria quieres alcanzar en la vida, más inseguro puedes estar y más vulnerable frente a esa situación que pase, que te den el talón de Aquiles y que te sientas destrozado.
Claro. Este complejo de pensar que todo mundo te admira, que todo mundo piensa en ti, que estás en el frente a un escenario alumbrado por un cañón de luz y que todos están al tanto de lo que tú estás haciendo. Y eso no es vida consciente. ¿Por qué? Porque estás esclavizado a ser observado y a hacer un performance para las demás personas. Y estás desperdiciando tu vida en ser glorioso. Claro, porque es ahí. ¿Qué sentido le da cada quien a su vida? Y el sentido sale otra vez de nuestra caja de significados. Para mí, ¿cuál es una vida bien vivida? Una vida que vale la pena. ¿Cuál es una vida que no vale la pena? Ok, eso te va a regresar a algo muy tuyo. ¿Qué te da esa fama, ese poder? O probablemente, yo me voy a atrever a decir, porque cuando son cosas que no importan en la vida, surge un vacío importante. Y si hay un dolor distinto al físico, que es el dolor emocional, que es como la futilidad, no hice nada que sirviera en mi vida. ¿Cuántas veces escuchamos, te vas a llevar tus millones o tus títulos o esto o lo otro, o pensar que te saliste con la tuya y nadie se dio cuenta, que eso tiene que ver con la conciencia, ¿no? Con la moral, con la ética, con millones de cosas que no tienen ni siquiera que ver con la religión en este rubro, aunque sí, a veces hasta con la religión en esta parte de culpa, ¿no? Cuando hacemos este examen de conciencia, cuando dicen, quien cree en esto, no va a estar San Pedro allá arriba y vas a tocar la puerta y a ver si te deja entrar o no te deja entrar, ¿no? Entonces, pues por un lado, es esta parte de en vida, hermano, en vida. O sea, haz todo lo que tengas que hacer aquí. Viajar ligeros de equipaje me parece que es justo que no vaya esta maleta llena de estos apegos de los que tú hablas. Y tener lista la maleta y viajar ligeros, desde mi práctica, es como, digo, y en esta cultura de hacer cultura de duelo, yo siempre digo, es preventivo. O sea, ¿por qué nos tendríamos que esperar? Pues bueno, uno, hasta que se nos muera alguien, o que seamos nosotros, o hasta un diagnóstico, o que algo le pase a un vecino y se nos mueva el tapete, a un par nuestro de nuestra misma edad, ¿no? Que le esté pasando algo, porque la pérdida te va pegando como de diferentes lugares, o sea, circunstancias, obviamente edad, tu concepto que tengas alrededor de todo esto. Y bueno, yo siempre digo, te llega la oportunidad de que te detengas, de que hagas una pausa y que te pongas a pensar en todo esto. Para mí es muy fácil, no se trata acerca del vecino. La experiencia de lo que le pasa al vecino llegó para ti. O sea, se puede quedar en qué mala suerte el vecino, ¿no? Y realmente no me estoy dando cuenta que esa experiencia era para mí, era para hacer este examen de conciencia, era hacer esta pausa y decir, inevitablemente tal vez voy a pensar, qué suerte que no fui yo. Y si no fui yo, ¿qué necesito hacer distinto para otra vez fluir más, estar más en plenitud, más en congruencia? Esta lista que tenemos, ¿cómo le llaman? La bucket list, ¿no? De qué es lo que te está faltando en tu vida. Una pregunta, digo, que nos hacen de toda la vida en tanatología y no, es como, ¿qué te gustaría hacer si te queda un año de vida? ¿No? Entonces, a raíz de esa respuesta puede empezar como a iluminarte un tema en donde dices, ¿por qué has pospuesto ciertas cosas? ¿No? No sé, puede ser desde un viaje para conocer Oriente, porque siempre me ha encantado, y como ya me voy a morir, pues ya de una vez me voy a ir a este viaje, ¿no? Híjole, pues ir con mi abuelita, que hace años no tengo una conversación con ella y nunca le he pedido perdón de tal. Entonces, hay como toda una tarea en este bien morir alrededor de cerrar estos círculos y estos ciclos, ¿no? Que es, aquí estoy presente, el te quiero, el te perdono, el que tiene que ver con todo eso. Y también, como tú dices, depende en lo que creas, que es muy respetable. Decías que tú no crees en la muerte. Yo estoy convencido de que la muerte no existe. La muerte no existe. Exacto. Pero sí crees que un cuerpo se muere. No, desde luego, pero es una experiencia que no es mía, es subjetiva. Ok, o sea, es una experiencia física. O sea, para mí la muerte está en la vida, no en la muerte. Porque si se muere un pariente, un ser querido o cualquier persona que muera, es su experiencia, no la mía. Yo solamente puedo sentir la pérdida, que es diferente, la pérdida de la muerte. Y
Cuando llega la muerte, me llega a mí la muerte, en el momento en el que yo estoy muerto, no sé que estoy muerto. Claro, depende mucho de las creencias, porque hay gente que cree que sí se va a ver muerto y que flota en el quirófano y se ve a sí mismo, o que se va a juntar con sus seres queridos, que en mi forma de pensar pues, simplemente son creencias, son elucubraciones, son supuestos, y nadie ha regresado de los miles de millones de seres humanos que han muerto a decirnos cómo sucede. Entonces, en ese sentido, la muerte no existe científicamente. Ok, tu cuerpo sí se muere. No, sí, pero yo no voy a... lo importante no es el cuerpo aquí, sino la conciencia. Pero la muerte física sí existe. Sí, la muerte física existe, pero no la voy a experimentar conscientemente. Ok. Y en ese sentido, para mí la conciencia es lo que importa, porque soy conciencia. Okay. Y todo lo que existe es vida en esta conciencia, en mi forma de conciencia. No existe otra cosa que no sea vida. Okay. Y cuando ya no tengo cerebro, no existen procesos ni sinapsis para poder tener conciencia. O al menos yo no entiendo. Ya alguien me explicará cómo después de la muerte, y creo que ese es tema de otro podcast, cómo la muerte o la trascendencia o el más allá o la vida después de la vida puede mantener la integridad sináptica flotando en el espacio sin ningún contenedor. Okay. Que a mí me parece completamente absurdo, pero también me reconozco ignorante y yo hablo sobre lo que me hace sentido y lo que creo y lo que he leído. Pero científicamente, ciencia seria, no pseudociencia, porque hay mucha pseudociencia que sí dice que sí, que entonces, pero científicamente comprobado no hay forma de poder tener experimentación de la vivencia de muerte y de la trascendencia después de la vida. Okay. Entonces, para mí todo lo que existe es vida y está muy bien. Entonces, en ese sentido, yo no le doy importancia. En verdad, digo, yo estoy listo para morir porque no me voy a enterar. Okay. Y también incluso me he preparado para lo que más me puede dar miedo, me pudo haber dado miedo en algún momento, fue la muerte de mi hija. Porque yo tenía pensamientos recurrentes, intrusivos, de la muerte de mi hija. Y fue un motivo de terapia. Sí. Entonces yo veía de diferentes formas cómo moría mi hija, ahogada, atropellada, se caía por la ventana, y eso es algo que le pasa a muchas personas. Okay. Y esto lo trabajé en terapia y me funcionó muy bien porque la terapia cognitivo-conductual tiene tecnología específica de exposición por imaginería frente a estas situaciones. Entonces yo me empecé a imaginar a mi hija en su muerte pero me seguía de largo, porque lo que hacemos las personas es pararnos en el peor momento. Sí. Cuando la atropellan o cuando se cae por la ventana y sufriendo y arrancándonos las vestiduras y todo esto. Pero no seguimos la historia. Entonces empecé a imaginarme el funeral, el momento difícil, doloroso, y luego el día a día, 10 años, 20 años, empezar a tener interés por otras cosas, por situaciones de la vida que valen la pena, y llega un momento en el que deja de ser importante. O tan importante, ¿sí? A lo mejor va a sonar un poquito insensible, pero funciona. Y esto yo también lo he aplicado con algunos pacientes con éxito, y gracias a esta aplicación hemos conseguido que el pensamiento intrusivo de voracidad que tiene el cerebro frente a ponerte el peor escenario escampe, se diluya. Entonces, gracias a esta exposición, las personas pueden pensar menos en la muerte de sus seres queridos. O estar tan nervioso, ponerse tan nerviosos y tocar madera y hacer rituales obsesivo-compulsivos para evitar que tu ser querido muera. Porque no hay una relación que pueda ayudarle a hacer algo morir. Útil. Entonces, la exposición a mí me ayudó y le puede ayudar a más personas siempre y cuando la apliquen con un profesional. Claro. Para que entonces estos pensamientos intrusivos dejen de ser intrusivos. Cuando las cosas dejan de importar, dejan de aparecer. ¿Sí? Si yo te digo ahorita no pienses en un camello. Pienso en un camello. Exacto. Entonces, no pienses en que se muere tu hijo. Pienso en que se muere mi hijo. Y esa es la parte en la que uno se siente muy mal porque además piensa que le está deseando la muerte. Claro. O que lo estás decretando. Y la gente se pone muy ansiosa por estas circunstancias. Entonces, permitirte pensar en lo que más temes te ayuda a perderle ese miedo a la muerte. Ok, entonces eso es un pensamiento obsesivo, recurrente. ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Cuál es el miedo real? El miedo real... O sea, es decir, aparentemente tú tenías este miedo de que tu hija se muriera. Sí. Hay un apego. Sí. ¿Cuál es el miedo real? ¿Lo descubriste? Así la típica ya haciéndote ahorita una terapia, ¿no, Fabio? Así de, ¿nos quieres compartir? Pues sí, el miedo real es que no quiero que se muera. Y el miedo real es que no quiero que sufra. Y el miedo real es que pues, es el apego. Ok. Y qué bueno que lo dices. O sea, porque esa es una buena herramienta.
desde mi práctica. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que se muera, que realmente se muera. Irte como a lo que tú dijiste, a las peores consecuencias, allá se murió, a imaginarte toda esta parte del funeral y tal, ¿no? Y la otra es, ¿a qué te resistes? Es que no quiero que le pase esto, es que no quiero que sufra. No quiero que se Me vaya. resisto a que se vaya, a que sufra y a que se muera. Entonces eso te lleva, es justo a lo que te resistes, te estás peleando probablemente con esta realidad en donde pues, no está en mi control. Claro. O sea, por eso te hago esta pregunta, porque uno es, ¿cuál es el verdadero miedo? El miedo real. O sea, y el otro es... El miedo real a no verla más. El miedo real. Y a no verla crecer y a verla disfrutar los momentos que pasamos juntos. Y entonces esta privación es lo que da más miedo. Pero también creo que, no sé si vas hacia la aceptación. Ok, perdón, sí, ya me acordé, es el control. Pero es a la aceptación, Digo, porque este es el ciclo del duelo, ¿no? Pero es hasta que yo entienda que hay cosas que no están en mi control, incluso vivir o morir, o sea, cuando no depende de mí. Estoy hablando de casos como un fenómeno natural, como a veces las víctimas de secuestro o las personas que viven en lugares de mucha violencia, mucho terrorismo. Estamos expuestos todo el tiempo a no vivir. Qué interesante. Decían en este argot tanatológico de la vida es una enfermedad terminal. Como diciendo, pues todos los días sé que me voy a morir, ¿no? Todos los días estoy expuesta. ¿Eso quiere decir que todos los días voy a tener miedo porque algo me puede pasar a mí o a los demás? No, ese es el problema, justamente. ¿Puedo tener miedo de que el planeta se está extinguiendo? Porque ¿qué está pasando con nuestro planeta Tierra? ¿Puedo tener miedo de que la fe cada vez hay menos en el ser humano, menos valores? O sea, es como tener este pensamiento de que todo es un acabose, de que todo termina. Esos son pensamientos depresivos. Ok. Y la depresión es la autodestrucción. Okay. Y es la muerte. Sí, es decir, las personas que se deprimen el cuerpo, las células, viene la enfermedad, y vienen enfermedades a veces terminales o viene el suicidio. Ok, y esto que estás diciendo, Fabio, es muy importante porque cuando tú o yo o cualquiera que nos dedicamos a esto, desde nuestra parte profesional, pero también desde nuestra parte simplemente como amigos, familiares, gente cercana o algunos voluntariados en los que estamos, servicio social, ¿cómo acompañas a otro? Porque tú decías miedo a ver morir, pero también está el miedo a quedarme solo. Claro. O sea, a veces no me está importando tanto la otra persona, porque se convierte en un proceso muy egocéntrico, sino yo qué voy a hacer sin esa persona. Yo qué voy a hacer y quién voy a ser. Porque entonces está esas pérdidas de las que hemos hablado, ¿no? De identidad. Yo soy a través del otro. Y si el otro no está, entonces yo siento que una parte de mí se muere. Como pasa con parejas que ya llevan 30, 40 años de casados o enviudan. Claro. 50 Digo, años ni de tanto casados. como yo, acuérdate. Eran 15 años de casada. O sea, es esta parte de identidad. Uh-huh. Y de cómo vas integrando todo esto y saber que sí hay un proceso. Uh-huh. Desde lo cognitivo, pero uh-huh. también dentro de la muerte, cuando hablamos de muerte, hay un proceso que se llama duelo, que es la respuesta que estamos teniendo los seres humanos ante cualquier pérdida. Y para esto hay pasos, y es un ciclo. Ahora yo elijo llamarle el ciclo renovador. Elizabeth Kubler-Ross, que es como una de las grandes teóricas que habla de duelo y muerte, hizo una clasificación, pero hay varias clasificaciones de otros autores. Esta de Elizabeth Kubler-Ross ha gustado porque la gente le entiende bien y entiende los pasos. Y ahora también entiende que los pasos no es 1, 2, 3, 4, 5, sino que no van en orden y que se repiten constantemente. ¿Cómo puede despertarse un duelo? Y puedo volver a sentir que me muero, puedo volver a sentir esta pérdida. Y es volver a entender situación, forma, factores bajo lo que hubiera podido pasar o esté pasando ahorita, cómo estoy perdiendo,
y también saber que en cualquier momento esto puede regresar y se puede revivir, como en fechas importantes, fechas especiales, navidades, cosas en donde dices, híjole, se me está volviendo a revivir todo esto, ¿no? Yo, a diferencia de ti, sí creo que cuando nos morimos hay algo más. Pero empecemos con las creencias de la muerte. La muerte es un misterio. La muerte no existe. La muerte es la maestra. La muerte es parte de la vida. ¿Ok? O sea, son una serie de cosas y de pequeñas frases que entonces nos van llevando otra vez al ejercicio de reflexionar y al ejercicio, si nos dan ganas, de ahondar un poquito más en esto. Es decir, a mí me funciona saber que me voy a morir, porque entonces me lleva a una práctica diaria de estar en contacto conmigo. Desde ahí poder estar en contacto con los demás. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar en contacto con los demás? ¿Cuáles son mis vínculos? ¿Cuáles son mis relaciones? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿En qué parte me siento congruente? ¿Qué parte puedo resanar? ¿Qué parte me estoy dando cuenta de todo esto, no? Y por otro lado, para el día de mi muerte, yo soy católica, yo sí digo a mí, hagan mis misas completas. Después dicen que soy medio ecléctica porque, pues, por supuesto, una de las prácticas que hago es como estar preparando a mi alma. Creo en el alma, entonces es cuando se muera mi cuerpo, yo sé que mi alma va a querer encontrar una salida, entonces como dar gracias a mi cuerpo que ha sido como este vehículo para que yo tenga esta experiencia en esta vida de lo que haya sido, de todo lo que he vivido, bueno y no tan bueno, para la evolución de mi alma. ¿Ok? Entonces se va a desprender. Yo siempre siento que es como me mandan de un gran alma o de la matriz, de donde todos somos uno. Así me ponen en una navecita y así de Vero, ahí te vas a la tierra a vivir una experiencia y al rato que regreses nos cuentas cómo te fue, ¿no? O sea, es como regresar otra vez a esta fuente y decir, ¿qué crees que me pasó? Aterrizamos inconscientes, nos vamos conscientes. Entonces llegamos con información y ahí te puedes volver a formar en la filita, decir, pues órale, me vuelvo a aventar para volver a tener otra experiencia o probablemente soy asignada, ¿ok? Que me manden, como en cualquier viaje al espacio. Entonces, por eso, otra de las creencias puede ser, pues la vida es un abrir y cerrar de ojos. Es que la vida se te va volando. Es que cuando menos te lo esperas, ya vas a ser abuelo, ¿no? O sea, es como vive y vive todo lo que puedas porque la vida se acaba. Entonces ahí podemos entrar con... Ay, mira, ese es uno de los problemas que nos hacen sufrir muchísimo, los apegos. Y los apegos, repito, como al principio, es lo contrario. Lo contrario a vivir conscientemente. El apego a la seguridad. El apego a no morir. El apego... alargar la vida. Alargar la vida y a ser grandioso. Incluso el apego a pensar que somos almas. Porque eso yo lo veo desde mi punto de vista como un recurso. Sí. Un recurso fantástico que nos hace sentir bien de que esto no es todo y de que hay un sentido. O sea, el ser humano no soporta el sinsentido. Este podcast es un encuentro de almas, Fabio, no sé si lo sabes. Bueno, yo no sé cómo vamos a definir alma, pero no es el podcast donde lo vamos a hacer porque si no vamos a acabar el tema de hoy. Pero sí, cuando hablemos sobre otras vidas, por ejemplo. Ese es un podcast muy interesante. Ahora, yo creo que en el fondo, en realidad, las personas no estamos seguros hoy día de que va a haber algo más. O sea, si fuera así, creo que no nos importaría tanto morir. Porque diríamos, bueno, ahí ya, bye, este juego ya terminó, el que sigue, a ver, y el que sigue, como los budistas, ¿no? Pero hay algunos que sí están seguros. Yo lo sé, y conozco gente, bueno, conozco gente que están seguros de que va a haber otras vidas. Para mí es un recurso que neutraliza el miedo a la muerte, que neutraliza el miedo a la insignificancia, a la intrascendencia, y de ahí viene también parte del sesgo que yo digo que es esta fantasía de la épica personal, de que soy divino, de que soy trascendente, inmortal, inmaterial, y yo no creo absolutamente en eso, y no creo que vaya a creer algún día porque no me veo yo pensando en esto cuando esté muerto. Ok, a ver, ahí te va otra creencia. Solo se vive una vez. ¿Qué te parece esa?
Pues solo se ¿Qué vive. traducción le das? Solo se vive mientras hay vida, ¿sí? Ok, porque generalmente la usamos cuando, oye, pues otro tequilita. No, ya no, gracias. Órale, solo se vive una vez. Sí, el famoso YOLO. Ajá, ¿no? You only Ajá. live once. Exacto, entonces solo se vive una vez. Entonces, oye, quédate otro rato más, hombre, pues solo se vive una vez. Probablemente vayámonos a un tema más serio como cuando entran temas de infidelidad o otra vez temas alrededor de ciertos valores como la honestidad, el libre albedrío, este tipo de cosas y las consecuencias, en donde la gente también puede usar esto como, bueno, pues solo se vive una vez. Bueno, pues ¿quién se va a dar cuenta? Como deslindarse de una responsabilidad, que es una conciencia distinta a me voy a morir. Más bien, digamos que eso es como un valemadrismo, Sí, ¿no? exacto, pero a mí me parece que eso es más tipo de inconsciencia, no es vida consciente. La vida consciente yo la relaciono mucho más con el mindfulness, por ejemplo, el aquí y el ahora, el dejar pasar los apegos, la meditación, el disfrutar los momentos, el no estar pensando en lo peor. Entonces todo lo contrario al aquí y al ahora me parece lo poco consciente. El estar trabajando en un lugar que odias, que te amarga la vida por apego, por miedo a la muerte, por miedo a la pobreza, por miedo a la insignificancia. El estar en relaciones agresivas, tormentosas, por miedo a estar solo, por miedo a no poder ser tu propio proveedor, por miedo a la muerte. Entonces, por miedo hacemos muchas cosas y lo que significa vivir conscientemente es exponerte, es quitarte los apegos y imaginarte sin dinero, imaginarte viviendo debajo de un puente. ¿Qué te puede pasar? Hay mucha gente que vive debajo de un puente, pero viven por razones muy específicas, ¿no? No porque lo tengas que hacer, pero sentirte cómodo con esa situación de Diógenes, ¿sí? Caminando por un pueblo y comiendo lo que encuentras, ¿no? Que no está tan malo, ¿verdad? Pero tenemos apegos que nos llevan a pensar que necesitamos vivir cómodamente en una cama calientitos, comer siempre comida muy rica, tener amigos. Tener mi vejez asegurada. Tener mi vejez asegurada. Y todo esto nos lleva, es miedo a la muerte también, miedo al sufrimiento, miedo al dolor, y nos lleva a no disfrutar la vida de forma consciente. Por ejemplo, yo tengo prácticas con pacientes que tienen miedo a la muerte, pero esto es más dirigido hacia el ataque de pánico. El ataque de pánico es un miedo a la muerte, pero al nivel pánico. Sí, me voy a morir. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Bueno, un caso específico es la cardiofobia. Entonces estás dormido en tu cama y empiezas a sentir que te late el corazón y piensas me va a dar un ataque al corazón y te pones más ansioso y empieza el cuerpo a ponerse en preparación de muerte y a tener más taquicardia, sudoración, mucha ansiedad. No puedes respirar. No puedes respirar y te vas corriendo al hospital. Entonces hay gente que sufre de ataques de pánico por una situación interoceptiva. Cuando digo interoceptivo en el lenguaje biológico me refiero a que tu cuerpo te está diciendo que está mal. Y si está mal, entonces hay que correr al doctor. Y este temor se convierte en algo que se llama agorafobia. La agorafobia, pues son personas que ya no quieren salir de su casa porque tienen miedo a que les dé un ataque de pánico en el cine o en el concierto o que no puedan escapar de un lugar. Entonces esto se traduce en dejar de vivir, ¿no? Y lo que funciona muy bien, no lo único, pero lo que funciona muy bien es la exposición interoceptiva. Es provocar los síntomas que te puedan llevar a un ataque de pánico controlados en un consultorio. Hacer ejercicio, provocarle al paciente el mareo en una silla, inflar un globo o respirar por un popote y hacer ejercicios de relajación y de respiración para que la persona empiece a exponerse a las señales que malinterpreta como señales de muerte. Entonces hay en muchos casos pacientes que llegan con este problema de miedo a la muerte y que no nada más son interoceptivos, sino que también son de tipo TOC. El trastorno obsesivo compulsivo tiene mucho que ver con eso. Es gente que tiene miedo a la muerte. Miedo a, por ejemplo, el TOC de contaminación, de que te vas a contaminar de un virus mortal, el TOC de que te va a pasar un accidente, entonces hay que hacer un ritual, tocar madera. Hay un cuate que, para que no pase lo peor, tiene que morder la orilla de la ventana de su coche 7 veces para asegurarse. Eso no me lo sabía. Pues es que cada uno hace el suyo. Yo sí traigo, ¿no?, en mi cajuela algunas cositas para, pues sí,
que tiene que ver con ritual y persinarme, por ejemplo, rezar. Son rituales que evocan me siento protegida. este miedo a la muerte. Ahorita que lo dices es como, sí, pero me siento protegido. Mi fe en Dios, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, yo decía, híjole, cuando voy a los hospitales y tal, ¿qué tal cuando me toque alguien sin fe? Ok, mi traducción de fe es alguien que cree en Dios, ok, básicamente, o en algo más allá que los pueda sostener. Porque bueno, yo a lo que me dedico y mi experiencia personal, y creo que ya lo he platicado en otros episodios, es en varias ocasiones me ha salvado la fe. ¿Ok? ¿Y cómo lo dices tú? ¿Que es como una fantasía? La fe es un efecto placebo. Un efecto placebo. Entonces, hazte cuenta de sentir y de decir, híjole, yo sentí que Dios estaba ahí conmigo, ¿no? Yo sentí que la Virgen estaba ahí conmigo. O sea, que me pude parar, que pude tomar decisiones, que hice muchas cosas. Y bueno, al final en mi voluntariado y tal, y hasta hoy, después de 20 años, no me ha tocado una sola persona, Fabio, que no tenga fe. O sea, y te estoy diciendo gente que... Bueno, aquí tienes una. Aquí tengo una, sí, pero no eres mi paciente. No, pero mi mayor miedo era que me tocara uno. Ya hoy no me da miedo, por supuesto, sí. ¿No? O sea, porque era algo que me sostenía hasta para entrar a los hospitales y estar con la gente, las familias de las personas. Hasta la fecha que era como que Dios pone en mí las palabras correctas de poder acompañar, el consuelo y tal, ¿no? Digo, más mi experiencia y mi práctica y lo que quieras, pero hoy, ¿por qué no me daría miedo tener un paciente como tú? Porque hay otra cosa además de la fe, que es de lo que estás hablando, que es cuando vives una vida en conciencia, entonces tienes una ligereza y un autodominio de decir, yo elijo cómo vivir este proceso, ¿no? O sea, he tenido vida hasta ahora. Si ves venir la muerte en algún momento, tu concepto de muerte más cómo has vivido tu vida, te da esa, vamos a poner entre comillas, despedida fácil, porque para ti lo que vale de la vida no es la muerte, es la vida. Y entonces cuando acompañas a seres humanos ligeros de equipaje, es muy distinto, ¿ok? O sea, porque ellos son dueños de su proceso. Y los de alrededor, yo siempre les digo, no te pierdas en qué dijo el doctor, está sirviendo la maquinita que le está bombeando el aire o no, que coma algo la tía Chonita y traigan algo de comer. Están teniendo un encuentro con aquel ser humano que se está despidiendo de la vida. Y tú estás teniendo la oportunidad de despedir a alguien en conciencia, porque así como te toca, o bueno, eliges vivir en conciencia, una vida consciente, también puedes hacer exactamente lo mismo sin tanto sufrimiento para hacer una despedida consciente de aquel que se va. Cree en lo que crea, haga lo que sea, ¿no? Y generalmente a una persona que está en agonía y tal, no sé si has escuchado que se mantiene mucho el sentido del oído. O sea que a veces es como ya no están oyendo nada y aparentemente no se dan cuenta de nada, ¿no? Y algo de lo que siempre digo es, trata a los vivos como vivos, no como enfermos ni como moribundos, ¿no? O sea, si no tienes una persona enfrente de ti que está viva y te escucha. Con problemas de la vida. Exacto, normal, ¿no? Y yo sí le llamo que es un momento muy místico, o sea, porque yo creo que ver nacer y ver morir son eventos que nos sorprenden y nos siguen sorprendiendo a muchos. No nos acostumbramos ni a ver nacer ni a ver morir. Y lo vemos en nuestras tradiciones, en todo lo que nos dedicamos. Es algo que impacta. O sea, impacta ver a un bebito chiquitín, tan perfecto como así decimos, y nos impacta muchísimo la muerte, aunque sepamos que nos vamos a morir o que alguien cerca de nosotros se va a morir. O sea, eso es una, cómo nos podemos preparar para este momento. Y la otra es, aunque estemos preparados, cuando pasa, impacta, sigue impactando. No es lo mismo que estamos platicando ahorita aquí, tú y yo,
y que yo salgo mañana al ginecólogo y me dicen, Vero, tienes un tumor en la matriz o no sé en dónde. Quiere decir que yo puedo elegir una actitud cuando me dan una noticia en donde mi vida se ve amenazada, ¿ok? Y el concepto que tengo de tumor o esto o lo otro o algo, y ahí entra como todo un tema del cual vamos a hablar también en otro episodio de cuál es tu reacción. ¿Qué te pasa en la vida? ¿Cómo reaccionas cuando recibes noticias de ese calibre? O sea, porque por eso vienen a este consultorio. O sea, hablar de esto que les mueve, que les duele, porque tiene que ver con todo su mundo y cómo tienen que reacomodar una serie de cosas y de valores y de... Hay esta fase que no la dice Elizabeth Kubler-Ross, pero que es esta desorganización psíquica. O sea, una cosa así me saca de mi centro en un segundo y no puedo pensar, no puedo hablar, no puedo pensar. O sea, me desconcentro, no sé a dónde voy. O sea, hay una serie de cosas que en momentos no podemos tener esa ecuanimidad cuando nos vemos amenazados, ¿no? Y lo mismo pasa, tú que tienes hijos y yo también, de este miedo que dices, ok, podemos trabajarlo mucho, pero aún así ese momento es único. O sea, es como, oye, si te van a asaltar ya sabes qué vas a hacer, ¿no? Acuérdate que tienes que dar todo y que no tienes que reaccionar y quién sabe cuánto. Pues que sí de veras somos estas personas que lo vamos a hacer perfecto y que vamos a acompañar perfecto y que nos vamos a morir perfecto. O sea, simplemente creo que es algo que a veces entre más conocemos, sí, puede ser un apego el que tú dices, podemos tener un poquito más de seguridad y más arreglado, más acomodado este concepto dentro de nosotros. Y cuando nos toca acompañar es peor lo que se imaginan, muchas veces a lo que es, ¿no? Entonces, habíamos dicho que había un obstáculo muy grande, que es el no saber, y el otro es no pedir ayuda. O sea, cuánto trabajo nos cuesta pedir ayuda acerca de cualquier cosa que tenga que ver con nuestro concepto de muerte o que pensamos que nos morimos o con algo que nos rebasa. Son temas que rebasan en la vida. Quisiera concretar y decir que la forma de contrarrestar el miedo a la muerte, de conseguir la conciencia en la vida, es la exposición. Cuando tú evitas lo malo de la vida, en ese mismo paquete evitas lo bueno. Exacto. No te estoy pidiendo que seas temerario o temeraria, pero puedes imaginarte en escenarios extremosos solamente como imaginación para poder bajarle 2 rayitas a tu temor a la muerte. Viajar más, hacer rafting, claro, con una empresa responsable, hacer cosas que no harías, tomar clases de salsa, conocer gente nueva, exponerte un poco más. Eso es vivir conscientemente. Tomar talleres, cursos, aprender a meditar, exponerte. Creo que ese es el camino correcto para vivir conscientemente y para dejar de morir en vida. Estoy totalmente de acuerdo. Y yo desde mi lugar, decir la verdad, ponerte un límite a ti y a los demás, cosas que creo que también arriesgamos, que son con nuestras relaciones y nuestra tribu y las cosas que más nos hacen sufrir como seres humanos, es cuando lastimamos, cuando hemos sido lastimados, y creo que en temas de enfermedad y muerte es la poca comunicación que hay. Arriésgate a comunicarte. Ya habíamos hablado del elefante blanco en medio de la sala, ¿no? O sea, está pasando un gran evento en nuestra vida y además de estos riesgos de los que tú hablas, arriesgarnos. Esta parte de voltear a ver al elefante y hablemos del elefante. Hablemos de la muerte, hablamos de lo que nos da miedo. Yo digo decir la verdad porque tengo esta frase que le he dicho también a veces, que es con la verdad todos podemos. Tenemos tanto miedo a sentirnos expuestos y siempre he dicho que tenemos derecho a tener una intimidad, que no nos vamos a agarrar a verdadazos. ¿Ok? Eso sonó raro. A verdadazos. Sí, hay que tener cuidado. Siempre también, me ¿no? río con Pau, es como mi prima cuando hablo de los verdadazos.
Porque a veces decimos, no, hay que decir la verdad y lastimamos muchísimo, ¿no? No siempre, ¿no? ¿Bajo qué contexto? Pero a lo que voy es, tampoco tengamos miedo a eso, ¿eh? Uh-huh. Y a conocer, y a ver las grandes limitantes alrededor de la muerte, del acompañamiento, como a estas grandes cruzadas que a veces nos pone la vida, no es contagioso. Cuando acompañamos, no quiere decir que porque alguien está pasando por una situación miserable, fuerte, no se contagia. O sea, sí podemos estar alrededor. ¿Qué me pasa a mí con el dolor de otros? Uh-huh. ¿Qué me pasa a mí con el sufrimiento de otros? ¿Puedo estar presente o no? ¿Desde qué lugar puedo acompañar? Y si yo soy el doliente, entonces la misma reflexión. ¿Quién necesito que esté cerca de mí? ¿Y puedo pedirle que esté cerca de mí? Porque después hay como todo, yo le llamo que hay ruido en el canal. Hay una distorsión absoluta y nos estamos perdiendo del proceso. Entonces, tiene que ver mucho con temas de comunicación. O sea, y a veces radica en dejar fluir un poquito, limpiar el aire y decir, wow, qué bien me siento. Me siento ligero porque pude decir, porque pude pedir, porque me informé, porque obtuve la ayuda y ya con eso me siento un poquito más ligero de equipaje. Y si quieres también nos vamos al rafting. Tú invítame y a ver si me... Y hay tantas cosas ya que la hacer. Escalada y ya... Ay, no, yo eso no lo hago. Ay, no, eso yo tampoco. Bueno, hay un mundo allá afuera, tras las puertas de tu casa, que no te lo vas a acabar en 500 años. Entonces, si vas a vivir 50, 60, 30, 10 o unos meses, ve por él y vive conscienteamente. Hablemos de la muerte en la vida, ¿no? Hablemos, es que solamente podemos hablar de la muerte en la vida, no podemos hablar de la muerte en la muerte, claro, porque no vamos a estar muertos, ¿no? Porque la muerte no existe. Pero si quieres disfrutar la vida y tener y realmente no, que las cosas no sean para tanto, recuerda que te vas a morir. Y que todos nos vamos a morir. Entonces, claro, está bien. Está bien. Entonces, bueno, una emoción que esta es otra tarea en el duelo que trabajamos muchísimo y que Elizabeth Kubler-Ross la menciona como segunda etapa, que es el enojo. La primera es la negación, la segunda es el enojo, después viene la negociación, después es la depresión y la quinta es la aceptación. ¿Okay? La segunda pues tiene todo unos capítulos escritos en su libro, algunos de sus libros. Uno, mi favorito, se llama La muerte, un amanecer. De ahí lo explica muy bien. Y cuando hablamos de enojo, me parece que es una emoción que se disfraza entre muchas y que a veces poco la dejamos llegar. Entonces, ¿qué te parece que en nuestro próximo episodio hablamos de enojo? Me parece muy adecuado porque si estamos hablando en de el miedo a la muerte, entonces vamos a tener que hablar también del miedo. Ok, ¿sí? Entonces enojo versus miedo. En mi teoría, el enojo es un subproducto del miedo. Uh-huh. Por eso creo que una persona con miedo puede reaccionar o bien de forma evitativa o bien de forma agresiva. Sí, yo creo que también el enojo también es un tabú. O sea, es como, qué mal quien se enoja. Está muy mal. Bueno, hay mucho que decir al respecto, pero me parece genial la idea. Entonces, el próximo podcast hablemos de miedo versus enojo. Va, ¿sí? Buenísimo. Y más adelante hablaremos del duelo, que es un tema que se estuvo tocando un poquito de refilón aquí. Entonces es que digo, apenas empezamos a hablar de muerte. Es un tema bien importante, cómo se vive el duelo, los familiares, el convaleciente. El síndrome de burnout. Todo esto. O sea, ¿cuáles son las etapas? Hay tanto que saber y hay de tantas formas como podemos participar. Y bueno, eso será en otro podcast, pero el próximo, miedo versus enojo. Y bueno, queremos también, yo quiero agradecer, yo sé que tú también hablo en tu nombre. Sí, claro. Agradecer a las personas que nos siguen a través de Spotify, a través de Apple Music, de YouTube, de Facebook. Y nos han escrito, nos han estado escuchando desde varios países. Gracias México, gracias España, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Alemania, Brasil, Suecia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú, Italia, Guatemala, Alemania, Dinamarca, Holanda, Paraguay,
United Kingdom, sí, Gran Bretaña, Ecuador, todos estos países. Pues muchas gracias supongo que son latinos que están viviendo por allá, o oriundos que hablan muy bien español, pero qué padre saber que estamos en el mundo. En el mundo, y que nuestras conversaciones son inacabables. Nos pasa cada vez que grabamos un episodio, que es como de esas reuniones que siempre decimos, híjole, como que nos hizo falta tiempo, ¿no? Siempre nos hace falta tiempo. Nos hace falta tiempo. O sea, de veras. Pero bueno, esta historia continuará. Sigan teniendo las conversaciones con ustedes mismos. Fabio, querido, tú y yo sigamos con la conversación. Sé que no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero eso es lo que le pone la sal y la pimienta a este podcast Entre Neuronas y Chakras. Y van a poder seguirnos en entreneuronasychakras.com. Y también nos pueden mandar mensajes por ejemplo, si te metes a la página de Facebook, que es Entre Neuronas y Chakras, te metes al Messenger y nos mandas un mensaje, te lo contestamos. Si quieres nos puedes mandar incluso notas de voz de alguna cosa que opines, quieras aportar. Entonces estamos bastante accesibles. Hay otro libro lindo que me gustaría recomendar antes de irnos, que se llama, uno es de Jorge Bucay, que es El Camino de las Lágrimas, y hay otro que me gusta mucho, se me fue ahorita, no lo tengo aquí conmigo, pero es de Alba Payás, ella es una española, Jorge Bucay es argentino, y es, ahorita me acuerdo, pero es algo de las tristezas, y no lo ponemos en la página. En el blog. Sí, o sea, hay varios libros, y si a veces no les da tiempo de leer, también existen en PDF como lo básico de estos libros, y muchos libros de pérdidas específicas. Entonces yo creo que la literatura de este episodio va a ser amplia, y también que puedan leer los artículos que escribimos. De pronto Fabio es mucho más inspirado que yo, pero ahí los vamos a publicar. Mil gracias. Gracias, Artur, querido, como siempre. Arturo Medina, gracias, y a ti. Mi Fabio, lindo colega. Pero especial a ti. Quiero. Yo también te quiero. Especial? Pues porque estamos invitados aquí en tu espacio, tu consultorio, nos brindas tu café, nos brindas tus galletas, tu sonrisa. Están bien acogidos. Estamos que se oiga bien eso. Estamos muy bien acogidos. Muy bien acogidos. Gracias. Okay. Bye.